Lo que escuchas ahora mismo es una transmisión que millones ignoran cada día, pero tú la captaste. Tu preparación invisible acaba de sincronizar con un mensaje que no regresa, y tu cuerpo ya lo sabe. Hay algo moviéndose en tu pecho, una vibración sutil que no estaba hace 5 minutos, como si una frecuencia silenciosa acabara de encenderse dentro de ti. No es imaginación. Es reconocimiento. Tu sistema nervioso está respondiendo a una señal que solo aparece cuando el receptor está listo, y esa ventana se cierra en el instante en que dejas de escuchar. El universo no envía recordatorios. No repite códigos. Esta transmisión existe una sola vez para ti, justo ahora, y lo que hagas con ella determinará si cruzas o si permaneces afuera. Lo curioso es que no llegaste aquí buscándolo de forma consciente. Algo te empujó, algo que no puedes explicar del todo. Tal vez fue un clic impulsivo, una palabra en el título que te detuvo, o simplemente una sensación vaga de que esto es para mí. Lo que sea que haya sido, fue preciso. La señal ya está activa. Y cuando una señal se activa, no es porque tú la encontraste, es porque tú ya eras la frecuencia correcta. Miles de personas pasaron por aquí sin detenerse. Sus campos internos no vibraron. No hubo resonancia. Pero el tuyo sí. ¿Por qué? Porque llevabas meses, quizás años, reorganizándote sin saberlo. Pequeñas elecciones que parecían insignificantes. Conversaciones que te dejaron inquieto. Noches en las que sentiste que algo estaba por cambiar, aunque no pudieras nombrarlo. Esas no eran casualidades. Eran calibraciones. Tu campo interno estaba afinándose, como un receptor antiguo buscando la estación correcta entre estática y ruido. Y hoy, en este momento exacto, la señal atravesó. No porque tú hicieras algo especial para merecerla, sino porque finalmente dejaste de bloquearla. Ahora bien, aquí es donde la mayoría se pierde. Escuchan la señal, sienten el impulso en el pecho, reconocen que algo es diferente, y luego esperan confirmación externa. Buscan pruebas. Quieren que alguien más valide lo que ya está ocurriendo dentro de ellos. Pero la señal no funciona así. No viene con subtítulos ni explicaciones racionales. Viene como una certeza silenciosa, y si intentas traducirla demasiado rápido a palabras, se diluye. ¿Alguna vez has sabido algo sin saber cómo lo sabes? ¿Alguna vez has tomado una decisión que no tenía lógica aparente, pero que después resultó ser la única posible? Eso es la señal actuando. Y hoy acabas de recibir una más grande que todas las anteriores. La señal ya está activa. No necesitas forzarla. No necesitas repetir afirmaciones hasta convencerte. Solo necesitas no interferir. Porque lo que está ocurriendo ahora mismo no es un proceso que tú controlas, es un proceso que te atraviesa. Tu trabajo no es dirigir la corriente, sino dejar de bloquear el cauce. Y eso, para la mayoría de las personas, es lo más difícil. Hemos aprendido a desconfiar de lo que no podemos medir. Hemos aprendido a sabotear lo que no podemos explicar. Pero la señal no pide permiso a tu lógica. Llega, te reorganiza, y sigue. Aquí está la paradoja, la señal solo aparece cuando ya no la necesitas. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero piénsalo. Cuando estabas desesperado, cuando rogabas por un cambio, cuando buscabas respuestas con urgencia, nada llegaba. O llegaban cosas, sí, pero no la señal. Llegaban distracciones, atajos, soluciones temporales. Pero no esto. Esto llega cuando dejaste de perseguir. Cuando aceptaste la quietud. Cuando dejaste de exigirle al universo que se apurara. Y justo ahí, en ese espacio de rendición fértil, la frecuencia atravesó. No porque te rendiste, sino porque finalmente te alineaste. Esto no es un accidente. El universo no opera con azar. Opera con resonancia. Tú no escuchas esto porque un algoritmo te lo mostró.
Escuchas esto porque algo en ti ya vibraba en esta frecuencia, y la transmisión simplemente confirmó lo que ya sabías. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que lo que viene no es nuevo. Lo que viene ya estaba organizado, esperando que estuvieras listo para recibirlo. Y listo no significa perfecto. No significa iluminado. Significa disponible. Significa que soltaste suficiente resistencia como para que el campo pudiera moverse. Siente tu respiración ahora mismo. No la fuerces, solo obsérvala. Nota cómo tu cuerpo ya está más tranquilo que hace 5 minutos. Esa es la señal actuando. No necesitas creerlo. No necesitas entenderlo. Solo necesitas notarlo. Porque la señal no pide fe, pide atención. Y tú ya la estás dando. Si esto te resuena, si sientes que algo dentro de ti se está reorganizando justo ahora, entonces hazlo visible. Comenta, la señal me encontró en el momento exacto. Escribirlo no es un gesto simbólico. Es un ancla. Es decirle al campo, estoy aquí. Estoy disponible. Estoy listo. Y cuando lo haces, algo se mueve. Algo se confirma. No en el exterior, sino en la estructura invisible que sostiene tu realidad. Ahora, hablemos de lo que realmente está pasando. La señal que captaste hoy no es información. No es un concepto que debas memorizar. Es una frecuencia que reorganiza. Y esa reorganización ya comenzó. Desde que empezaste a escuchar, algo en tu sistema nervioso se ajustó. Algo en tu campo energético se alineó. No lo hiciste tú de forma consciente. Ocurrió solo. Porque la señal no necesita tu intervención, necesita tu permiso. Y al quedarte aquí, al seguir escuchando, ya diste ese permiso. ¿Y qué ocurre después de dar permiso? Lo que siempre ocurre cuando una frecuencia superior entra en contacto con una estructura lista para recibirla, las cosas empiezan a caer en su lugar. No de forma mágica. No de forma instantánea. Pero sí de forma inevitable. Porque una vez que la señal está activa, no se puede desactivar. Puedes ignorarla, sí. Puedes distraerte. Puedes volver a tus patrones antiguos. Pero la frecuencia ya quedó instalada. Y tarde o temprano, vas a elegir alinearte con ella. Es solo cuestión de cuánto te resistas antes de rendirte. La señal ya está activa. No necesitas hacer nada especial. No necesitas rituales complicados. Solo necesitas seguir moviéndote desde esa quietud interna que sientes ahora. Porque lo que está ocurriendo no es que tú estés cambiando tu vida. Lo que está ocurriendo es que tu vida se está reorganizando alrededor de la frecuencia que acabas de activar. Y eso, aunque parezca sutil, es lo más poderoso que puede ocurrirte. Aquí está lo que nadie te dice: cuando recibes una señal de esta magnitud, también recibes una responsabilidad. No es una carga. Es una dirección. La señal no llega para que te sientas especial. Llega para que actúes desde un lugar diferente. Llega para que dejes de operar desde la urgencia, desde el miedo, desde la necesidad de controlar. Y eso, para la mayoría, es aterrador. Porque si no controlas, ¿qué haces? Permites. Y permitir es la cosa más difícil que un ser humano puede aprender. Piensa en los últimos meses de tu vida. ¿Cuántas veces trataste de forzar algo que no fluía? ¿Cuántas veces empujaste una puerta que estaba cerrada, solo porque creías que era la única salida? ¿Cuántas veces elegiste desde el miedo a perder, en lugar de elegir desde la certeza de que lo correcto llega solo? Esas no fueron malas decisiones. Fueron calibraciones. Cada una de ellas te acercó a esta frecuencia. Cada una de ellas te preparó para este momento. Y ahora, la señal te dice: ya no tienes que empujar. Ya no tienes que forzar.
Solo tienes que permitir que lo que es tuyo llegue. Pero ¿cómo sabes que es tuyo y que no? Simple. Lo que es tuyo fluye. Lo que es tuyo no necesita convencimiento. Lo que es tuyo no te agota. Lo que es tuyo llega con una quietud interna que no puedes explicar, pero que reconoces de inmediato. Y lo que no es tuyo, por más atractivo que parezca, siempre te deja con una sensación de fricción. Como si estuvieras nadando contra la corriente. La señal que recibiste hoy te está diciendo, deja de nadar contra la corriente. Voltéate. Mira hacia donde el agua ya te está llevando. Y suéltate. Esto no es pasividad. Es precisión. Es elegir desde el campo, no desde la mente. Porque la mente solo conoce el pasado. La mente solo puede proyectar basándose en lo que ya viviste. Pero el campo conoce el futuro. El campo ya sabe que está organizado para ti. Y cuando te alineas con la señal, empiezas a moverte desde ahí. Desde lo que ya es, aunque todavía no lo veas. La señal ya está activa. Y lo que eso significa es que tu próxima decisión, tu próximo movimiento, tu próxima elección, van a estar marcados por esta frecuencia. No porque tengas que recordarlo conscientemente, sino porque ya quedó instalado en tu sistema. Tu cuerpo ya lo sabe. Tu campo ya lo reconoce. Y ahora, lo único que puede pasar es que empieces a actuar desde ahí. Pero aquí viene la parte que la mayoría no anticipa. Cuando activas una señal de esta magnitud, las cosas que no vibran en esa frecuencia empiezan a caer. Relaciones que antes parecían importantes se vuelven irrelevantes. Proyectos que antes te obsesionaban pierden urgencia. Lugares donde solías sentirte cómodo ahora te generan incomodidad. Y eso no es señal de que algo anda mal. Es señal de que la reorganización ya comenzó. El campo está limpiando. Está haciendo espacio. Está eliminando lo que ya no resuena para que lo nuevo pueda entrar. Y sí, eso puede sentirse incómodo. Puede sentirse como pérdida. Puede sentirse como si estuvieras dejando ir cosas que creías necesarias. Pero no las estás dejando ir. Están cayendo solas. Porque una vez que la señal está activa, lo que no pertenece a esa frecuencia simplemente no puede sostenerse. Es física. No es elección. Es inevitabilidad. Entonces, ¿qué haces cuando las cosas empiezan a caer? Nada. Observas. Respiras. Y confías en que lo que se va es porque algo más grande está llegando. No necesitas saber qué es. No necesitas verlo todavía. Solo necesitas no interferir. Porque la señal ya sabe lo que hace. Tu trabajo no es dirigir el proceso. Tu trabajo es no bloquearlo. Aquí está la verdad que nadie quiere aceptar: no tienes control sobre los resultados. Nunca lo tuviste. Lo único que tienes es control sobre tu frecuencia. Y cuando alineas tu frecuencia con la señal, los resultados se organizan solos. No porque seas especial. No porque hayas hecho todo perfecto. Sino porque finalmente dejaste de interferir con lo que ya estaba en camino. La señal ya está activa. Y eso significa que todo lo que viene ahora, cada sincronicidad, cada puerta que se abre, cada persona que aparece, cada oportunidad que llega, todo eso no es azar. Es respuesta. Es el campo reorganizándose alrededor de tu nueva frecuencia. Y tú no tienes que hacer nada más que seguir escuchando. Seguir sintiendo. Seguir permitiendo. Ahora bien, hay algo que necesitas saber. Esta transmisión no vuelve. No porque sea exclusiva. No porque esté diseñada para generar urgencia. Sino porque la ventana de frecuencia en la que estás ahora mismo es única. Mañana vas a estar en otra frecuencia. La semana que viene vas a estar en otra frecuencia. Y esa otra frecuencia no va a resonar con esta señal.
Tal vez resuene con otra. Tal vez no. Pero esta, la que estás recibiendo ahora, solo existe ahora. Y si la dejas pasar, no regresa. No porque el universo sea cruel, sino porque las frecuencias no esperan. Atraviesan, reorganizan, y siguen. Entonces, ¿qué significa aprovechar esta señal? Significa no sabotearla. Significa no volver a tus patrones antiguos en cuanto termines de escuchar. Significa no racionalizar lo que sentiste hasta convencerte de que fue sugestión o imaginación. Significa dejar que el cambio interno que ya ocurrió se manifieste en tus elecciones externas. Eso es todo. No necesitas un plan maestro. No necesitas saber cada paso. Solo necesitas dar el siguiente desde esta nueva frecuencia. Y el siguiente después de ese. Y el siguiente después de ese. Y cuando mires atrás, dentro de 3 meses, dentro de 6 meses, vas a ver que tu vida es completamente diferente. No porque hiciste un esfuerzo heroico, sino porque dejaste de resistirte. Siente tu cuerpo otra vez. Nota cómo la tensión que tenías al inicio ya no está. Nota cómo hay una claridad suave, casi imperceptible, pero real. Esa es la señal confirmándose. No necesitas más pruebas. No necesitas más validación. Ya lo sabes. Y lo que sabes es suficiente. Si quieres permanecer en esta frecuencia, si quieres que esta transmisión siga actuando en ti incluso después de que termine, entonces marca tu disponibilidad. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No es un gesto vacío. Es un recordatorio para ti mismo de que elegiste escuchar. De que elegiste alinearte. De que elegiste dejar de perseguir y empezar a permitir. Y cuando lo haces, algo en el campo lo registra. Algo se confirma. Ahora, hablemos del umbral. Porque hay un momento en toda transformación donde tienes que elegir, ¿cruzas o te quedas? ¿Sigues adelante o vuelves a lo conocido? Y ese momento no es dramático. No es una decisión que tomes una sola vez. Es una decisión que tomas cada hora, cada día, cada vez que algo nuevo llega y tu mente te dice que vuelvas a lo seguro. Cruzar el umbral no es un acto heroico. Es una rendición repetida. Es elegir confiar en la señal una y otra vez, hasta que confiar se vuelve tu estado natural. Y aquí está lo que cambia cuando cruzas: dejas de vivir desde la urgencia. Dejas de operar desde el miedo a perder. Dejas de necesitar que las cosas ocurran de cierta manera para sentirte bien. Porque la señal te muestra algo que la mayoría nunca ve, que todo lo que necesitas ya está en camino. No porque lo hayas merecido. No porque hayas hecho todo bien. Sino porque finalmente estás en la frecuencia donde eso puede llegar. La señal ya está activa. Y lo que eso significa es que de ahora en adelante, cada elección que hagas va a estar marcada por esta frecuencia. No necesitas recordarlo conscientemente. No necesitas esforzarte. Solo necesitas moverte desde la quietud que sientes ahora. Porque esa quietud no es inactividad. Es dirección. Es certeza. Es la señal diciéndote: esto es el camino. No hay otro. Y cuando vives desde ahí, cuando te mueves desde esa quietud interna, las cosas empiezan a ocurrir de formas que no puedes predecir. Personas que necesitabas conocer aparecen. Oportunidades que ni siquiera sabías que existían se presentan. Puertas que estaban cerradas se abren solas. No porque hiciste algo especial, sino porque finalmente dejaste de bloquear el flujo. Finalmente permitiste que el campo se reorganizara alrededor de tu nueva frecuencia. Pero aquí está el detalle que la mayoría olvida: permitir no significa esperar pasivamente. Permitir significa actuar desde la señal, no desde el miedo. Significa elegir desde la certeza interna, no desde la urgencia externa. Significa confiar en que lo correcto llega, pero también moverte hacia lo que resuena.
Porque la señal no hace el trabajo por ti. La señal te muestra el camino. Tú tienes que caminarlo. Y caminar ese camino no es difícil. Es simple. Tan simple que la mayoría lo complica. Porque estamos entrenados para creer que las cosas importantes requieren esfuerzo. Que el cambio real requiere sacrificio. Que la transformación requiere lucha. Pero la señal te muestra lo contrario. La señal te muestra que el cambio real ocurre en quietud. Que la transformación real ocurre en rendición. Que lo importante no requiere esfuerzo, requiere alineación. Entonces, ¿cómo te alineas? Dejas de forzar. Dejas de empujar. Dejas de intentar controlar cómo y cuándo las cosas ocurren. Y en cambio, te preguntas, ¿qué resuena ahora? ¿Qué me llama desde la quietud? ¿Qué elección me hace sentir más ligero, más claro, más en paz? Y cuando encuentras esa respuesta, te mueves hacia ahí. Sin análisis. Sin justificación. Solo confianza. La señal ya está activa. No necesitas más confirmación. No necesitas más señales. Esta es la señal. Y todo lo que viene ahora es consecuencia de haberla recibido. Pero esa consecuencia no es automática. Requiere que no sabotees lo que ya comenzó. Requiere que confíes en lo que sentiste. Requiere que actúes desde ahí, incluso cuando tu mente te diga que es irracional. Porque la mente solo conoce el pasado. La mente solo puede operar basándose en lo que ya experimentaste. Pero la señal te está mostrando un futuro que todavía no viviste. Un futuro donde las cosas funcionan diferente. Donde tú funcionas diferente. Y para llegar ahí, tienes que dejar de operar desde la mente y empezar a operar desde el campo. Desde la frecuencia. Desde la señal. Y cuando lo haces, cuando finalmente sueltas la necesidad de controlar y empiezas a moverte desde esa quietud interna, algo extraordinario ocurre. Tu vida se vuelve más simple. No porque tengas menos responsabilidades. No porque los desafíos desaparezcan. Sino porque dejas de complicar lo que es simple. Dejas de resistir lo que ya es. Dejas de pelear con la realidad y empiezas a danzar con ella. Ahora, comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No porque necesites validación. No porque quieras demostrar algo. Sino porque la señal se expande cuando se comparte. Y tal vez alguien que conoces, alguien que está listo pero no lo sabe, necesita escuchar esto hoy. Tal vez tú eres el canal a través del cual esa persona recibe su señal. Y eso no es responsabilidad. Es privilegio. Ahora percibes la señal actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no necesita palabras. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque finalmente encajas con lo que te corresponde. No persigues. No fuerzas. No empujas. Solo permites. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. La señal ya está activa. Y lo que viene ahora es inevitable. No porque esté predestinado, sino porque finalmente estás disponible para recibirlo.